Hola, vamos a continuar en este vídeo tutorial con las primeras sentencias de consulta bastante sencillas en la base de datos que estábamos viendo de incidencias. Para ello vamos a hacer estas 4 sentencias, ¿vale? Cogemos el primero del enunciado, que es obtener todos los campos de los usuarios que tienen un valor en puntos acumulados entre esos dos. Vale. Nos la llevamos a SQL. Y vamos a ponerla con los delimitadores de comentarios para tenerla aquí presente en todo momento y no nos afecta la ejecución de nuestra sentencia. Bien, lo primero que tenemos que ver es que vamos a hacer, al hacer una sentencia de consulta, un select from, que hemos dicho que son las 2 cláusulas que son obligatorias. ¿De acuerdo? Select para obtener todos los campos que nos estén pidiendo en la consulta, en este caso todos los campos de los usuarios. Ya sabemos de qué tabla nos están pidiendo, en este caso tabla usuarios, pues todos estos campos. No vamos a ir uno por uno escribiéndolas y para ello lo único que vamos a hacer es utilizar el asterisco. Y ahora from necesitamos poner siempre la tabla de la que vamos a obtener los datos. En nuestro caso nos están diciendo que son todos los campos de la tabla usuario. Pondremos un punto y coma y vamos a ver si esto de aquí lo que nos está ejecutando son todos los usuarios, ¿vale? Fijaos, todos los registros que tenemos en la tabla usuario. Bien, pero la consulta nos está pidiendo con una condición que sería que tienen un valor en puntos acumulados entre 100 y 500. Fijaos que tenemos una columna que es puntos acumulados. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que hacer es añadir la cláusula where para discriminar una serie de registros que no nos tendrían que salir en la consulta. En nuestro caso vamos a poner que puntos acumulados esté entre 2 valores, que serían 100 y 500. Para eso es muy importante saber qué tipo de operadores podemos utilizar en las sentencias y qué funciones también, ¿vale? Se pueden consultar en la página de MySQL oficial y ahí vamos a tener todos los operadores. En este caso vamos a utilizar between y vamos a poner que 2 valores son entre 100 y el operador AND, lógico AND, que sería entre 100 y 500. Pues bien, de todos estos que nos estaban saliendo, fijaos, puntos acumulados nos tiene que quitar todo, en este caso los que tienen 50 o los que tienen más de 500. Ponemos punto y coma y ahora sí ya tenemos esta sentencia como nos están solicitando. Si yo lo ejecuto ya me están saliendo solo aquellos registros cuyos puntos acumulados están entre 100 y 500. Es muy sencillo, simplemente tenemos que ir paso a paso y como habéis visto se puede ejecutar primero la sentencia de forma incompleta para saber el resultado que nos está saliendo y ir de menos a más, es decir, ir añadiendo condiciones poco a poco hasta que obtengamos lo que nos están pidiendo en el enunciado. En la siguiente consulta vamos a obtener por cada técnico su correspondiente número técnico junto al total de incidencias que cada uno tiene asignado. Vamos a llevarnos el enunciado a nuestro MySQL Workbench, donde vamos a estar trabajando, y pondremos aquí la consulta para ir viendo poco a poco lo que tenemos que poner. Como hemos dicho antes, comenzamos con un select y un from, y ahora tenemos que ir viendo de qué tabla necesitamos recuperar los datos y qué datos son los que necesitamos recuperar. Bien, cada vez que nos veamos en un enunciado por cada técnico o por cada valor queremos obtener algo, nos tiene que dar un poco la sensación de que tenemos que, por cada uno de estos valores, tenemos que hacer o contar o sumar o ver agrupar en cierto sentido, ¿no? Entonces eso nos va a llevar a pensar que por cada técnico, si tenemos que sacar su número y luego el total de incidencias que cada uno tiene, ese total de incidencia lo que nosotros tenemos que ver, si yo hago un select asterisco from y yo lo que necesitamos saber aquí es de qué tabla, ¿vale? Nos están pidiendo que obtengamos, en este caso, total de incidencias. Tendremos que contar, en este caso, cuántas incidencias tiene cada técnico. Si nos vamos a la modelo relacional, podemos ver aquí que la tabla de incidencias, que es esta, podemos contar cuántas IDs, cuántas incidencias, por su clave primaria, ¿vale? Cuántas incidencias tiene cada técnico. Tenemos también el campo nTécnico, con lo cual podemos utilizar esta tabla de incidencias con este campo
y contar las incidencias. No es necesario, por tanto, utilizar también la tabla técnico, puesto que tenemos ya en esta tabla de incidencias la clave ajena, este campo, que nos podemos utilizar, puesto que es el mismo número que la clave primaria, el mismo valor. Si nosotros ponemos aquí la tabla de incidencia, vamos a sacar primero cuántas incidencias tenemos. Aquí nos está diciendo el resultado, que hay 15, ¿de acuerdo? Nos fijamos el campo n técnico, están todas asignadas, ¿vale? A cualquiera de los técnicos que tenemos, y lo que tenemos que sacar es ese campo n técnico. Pero bien, ese n técnico es el campo del técnico al que está asociada la incidencia, pero nos está pidiendo que por cada técnico contemos, ¿vale? O devolvamos un total de incidencias. Contar con un count el total de incidencias, que sería con un ID, ¿vale? Que cuente las incidencias que por cada técnico tiene asignada. Aquí nos está faltando algo, y es que cuando tenemos un select, un from, pero en el select tenemos una función, en este caso se llaman de agregación, estamos contando, en este caso, por cada técnico, tenemos que hacer grupos, y para hacer grupos utilizamos el group by. El group by tendremos que utilizar el mismo campo n técnico que teníamos en el select, en la cláusula select, y estamos diciendo que agrupe por cada técnico. Fijaos, si tenemos aquí los valores por cada técnico, en este caso el 10, que nos coja todos los registros donde hay un 10, los agrupe y nos cuente cuántas IDs de aquí tiene ese 10. Lo mismo que haga para el 20, lo mismo que haga para el 30, ¿vale? Por cada uno de los técnicos. Yo puedo ejecutarlo directamente y nos sale que para el técnico 10 tiene 6 incidencias, para el técnico 20, de número 20, tiene 5, y para el técnico 30 tiene 4. ¿De acuerdo? Esto es hacer una agrupación en una sentencia, y es muy útil para obtener, en estos casos, cuando nos diga por cada valor, ¿de acuerdo?, de un campo, que se obtenga algo. Bien, aquí muchas veces tendremos que diferenciar si es un count o si es un sum. Fijaos también en la naturaleza del campo que vamos a utilizar. Si nos dicen que sumemos una serie de facturas, por ejemplo, de una determinada fecha, agrupándolas por fecha, pues ahí utilizaremos la función sum para sumar los totales, los importes. Pero en este caso nos está pidiendo que contemos, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar ahora otra consulta. Vamos a copiar el enunciado, obtener un listado con el nombre completo del usuario en el mismo campo, es decir, apellidos y nombre de esa forma, separados por una coma. Además, esos usuarios que saquemos en el listado tienen que tener la especialidad de albañilería o fontanería. Y por último nos dice que ordenemos ese listado por el campo apellido. Nos vamos a MySQL, vamos a pegar aquí la sentencia del enunciado que nos están pidiendo, y empezamos con un select y un from. Y ahora tenemos que empezar a ver qué tabla o qué datos nos está pidiendo. Bien, nos está diciendo el nombre completo de usuario. Si queremos obtener el nombre completo de un usuario, nos tenemos que ir a estos dos campos, nombre y apellidos, de la tabla usuarios. Por lo tanto, ya sabemos que en el from vamos a poner aquí usuario, y aquí tendríamos que sacar nombre y apellidos. Bien, eso sería sin nada de las condiciones que nos están diciendo, dos columnas, pero nos están pidiendo además que el nombre completo en el mismo campo y anteponiendo los apellidos. Por tanto, no me sirve esta forma de sacarlo. Simplemente tendré que poner nombre detrás de apellidos, y además, si es en el mismo campo, lo que tendremos que utilizar es concatenar con la función concat. Yo lo que puedo hacer es unir dos campos. Y ahora bien, si esto lo pongo así y ejecutamos, nos va a salir un poco muy pegados los apellidos justo detrás del nombre. Fijaos que si le añadimos el literal entre comillas simples, podremos separar con una coma y un espacio, podremos separar y que nos devuelva ya el nombre concatenado, apellidos y coma, y luego el nombre, de la manera que nos están pidiendo.
Bien, como hemos dicho, vamos a ir de menos a más. Ahora lo que tenemos que obtener es que tengan como especialidad, no queremos todos estos usuarios, solo aquellos cuya especialidad esté en albañilería o fontanería. Bien, nos vamos aquí y vamos a ver dónde está el nombre de la especialidad. Si nos fijamos, los usuarios están relacionados con la especialidad a través del campo especialista con código. Cuando vamos a utilizar otra tabla más, ya no solo una sino dos, necesitamos sí o sí y siempre las claves primarias y las claves ajenas de la otra tabla por la que se relacionan. Por tanto, necesitamos comparar donde el nombre de la especialidad sea albañilería o fontanería, porque si recordamos, si estamos en la especialidad y sacamos sus datos, fijaos que nombre es donde está eso, ¿vale? Ese dato. Por lo tanto, tenemos que irnos a la sentencia que estábamos utilizando y añadir el campo, perdón, la tabla especialidad. Y cuando tenemos dos tablas, lo que necesitamos siempre es unirlas. ¿Y por qué campos se unen? Como hemos dicho, tenemos que utilizar su clave primaria y su clave ajena. Bien, vamos un momento a la clave, al modelo relacional y nos fijamos que el campo nombre de usuario, también hay un campo nombre en especialidad. Esto luego puede tener puede ser ese campo ambiguo, ¿no? Que en MySQL no sepa a qué campo nombre nos estamos refiriendo si no le ponemos a qué tabla corresponde. Por tanto, para eso necesitamos poner alias. Es muy útil ponerle un nombre más corto de alias. Por ejemplo, a usuario le ponemos su primera letra, a especialidad le ponemos la suya. Y ahora, siempre tenemos que unirlas. Hemos dicho que en la tabla usuarios, el campo especialista es el mismo, porque es la clave ajena, que en la tabla especialidad código, ¿vale? Por ahí se están relacionando. Y además, una condición, fijaos que podemos añadir todas las condiciones que queramos en el where, una detrás de otra, añadiendo un operador lógico, en este caso el AND. Le vamos a decir que e.nombre, ¿vale? Para diferenciarlo al u, porque aquí tendremos que decir que ese nombre es de usuario, igual que en apellidos es de usuario. Pues fijaos, si no ponemos esto del u punto, no sabría este nombre MySQL cuando lanzáramos la consulta a qué tabla corresponde. Tenemos que indicárselo con este alias. Pues bien, que el campo nombre de especialidad sea uno de los dos. En este caso podemos poner que sea igual a albañilería o, ¿vale?, que sea igual a fontanería. Si en lugar de hacer esa sentencia en dos condiciones, podemos utilizar el operador in, mucho más rápido y mucho más cómodo, y le ponemos los dos valores que queremos entre paréntesis y con comillas simples, albañilería y fontanería. De esta manera, lo que vamos a tener es, en nuestra sentencia, estamos utilizando dos tablas, usuario y especialidad. Tenemos que, sí o sí, siempre que utilicemos más de una tabla, relacionar esas dos tablas, porque si no el resultado, lo único que va a hacer va a ser un producto cartesiano de todos los registros de una tabla con los de la otra, no va a tener ningún sentido la consulta, lo que nos devuelve. Y además nos está diciendo que añadamos una condición más que sea que tenga como especialidad albañilería o fontanería. Vamos a ejecutar de momento esto y a ver lo que tenemos. Si nos situamos encima de ella y ejecutamos, obtenemos el siguiente resultado, ¿vale? Ahora, si nos damos cuenta, nos dice ordenar el listado por apellido. Aquí no estaría ordenado, simplemente nos hace falta, antes de acabar, hacer un order by por apellidos. Ejecutamos y ahora sí está ordenado el listado, ¿vale?, por apellidos. Pues bien, con esto tenemos una sentencia donde hemos utilizado dos tablas y hay que recordar que siempre se tienen que relacionar, en este caso en el where, o bien utilizando un join, ¿vale? Haremos otra sentencia después utilizando un join.